Abdías escribió el libro más corto del Antiguo Testamento, con 21 versículos para ser exacto. Este libro pertenece a la sección de profetas menores. Esto no quiere decir que sea inferior o que sea de menos importancia que los otros libros, sino que es llamado así por su contenido reducido. Si bien es un libro corto, contiene principios y verdades extensos. El profeta de este libro, Abdías, resulta totalmente desconocido, cuyo nombre significa siervo de Jehová. El hecho de que la Biblia dice poco o casi nada del profeta nos enseña un principio fundamental en cuanto a la enseñanza o la predicación, y es que lo que realmente importa es el mensaje y no la persona. Por tanto, dejémonos de halagarnos u ostentarnos a nosotros mismos. No perdamos tiempo y prediquemos la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Por otro lado, esta profecía, según la evidencia externa la evidencia interna del libro, fue revelada en un contexto después de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Babilonia, aproximadamente en los años 586 a.C. Imagínese, ahí vemos a los soldados violentos destruyendo las murallas de Jerusalén, masacrando a la gente e incendiando la ciudad. Terrible. Pero se nota algo más. Se ve al otro lado a un grupo de vecinos que están viendo la destrucción y son los edomitas, estos que animan a los babilonios a devastar la ciudad. Pero, ¿quiénes eran los edomitas? Bueno, eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Los edomitas estaban en constante conflicto con los judíos. Israel, los descendientes de Jacob, por ejemplo, rechazaron la petición que Moisés les hizo para cruzar por su territorio, Números 20. Se opusieron al rey Saúl, 1 Samuel 14. Hicieron guerra contra David y se opusieron a Salomón, 1 Reyes 11. Y se rebelaron contra Joram, 1 o 2 Crónicas, capítulo 21. Por esta y muchas razones más, el tema de Abdías es el juicio contra Edom, cuyo pueblo deseaba un mal terrible para los judíos. De ahí que el versículo 1 de Abdías comienza diciendo: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, ¿no? En contra de Edom. Bueno, con esta profecía, Dios estaba cumpliendo el pacto que hizo con Abraham y su descendencia cuando dijo: al que te maldiga, maldeciré. El propósito del libro es, número 1, predecir la caída de Edom. Número 2, en un sentido más amplio, predecir el juicio contra cualquier persona o nación en el que la soberbia gobierne. Edom es una ciudad fortificada y se ubicaba en las colinas altas del oriente, lo cual les dio una seguridad falsa. En su soberbia, ellos creyeron que ya no necesitaban de Dios
y lo despidieron de su civilización. Número 3. Mostrar que Dios, el cual restaurará a Israel, es el soberano final del mundo. El bosquejo del libro Abdías trata de estos dos hermanos, Jacob y Esaú, Edom e Israel. El profeta Abdías presenta un mensaje doble. En primer lugar, la venganza de Dios sobre Esaú, versículo 1 al 16. Y número 2, la victoria de Dios para Jacob, versículo 17 al versículo 21. El versículo clave de todo el libro es el versículo 6 y dice: ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Este versículo es traducido por Guybers, un erudito hebreo, de la siguiente manera: ¿Cómo fueron descubiertas las cosas de Esaú? No son descubiertas para que la veamos por primera vez, sino que Abdías pone el microscopio, ¿no? Pone el microscopio sobre Esaú, y cuando miramos por el ocular, vemos a Edom, su descendencia. Así como cuando inflamos un neumático para hallar su fuga y no podemos encontrar hasta que es inflado. De la misma manera, Abdías nos presenta a Esaú inflado a fin de que podamos ver el defecto en su vida. Lo que fue pequeño en Esaú ahora aumenta 100,000 veces más en la nación de Edom. Dios en el principio no dijo que aborrecía a Esaú, pues fue hasta después que llegó a ser nación y reveló la cosa que hizo que Dios aborreciera. El versículo 3 dice: La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? La soberbia te ha engañado, es lo que le dice Dios a Esaú. La soberbia, querido amigo o amiga, no da lugar a Dios, te hace independiente de Dios. Y cuanto más la soberbia gane terreno en tu corazón, tanto más te alejarás de Dios y de su palabra, hasta el punto de pensar y decir: no necesito nada de eso. Por tanto, ten mucho cuidado, porque recuerda, antes de experimentar la caída, el fracaso o la derrota, viene el orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Con esto, amigo, amiga, te invito a que no te pierdas de los estudios expositivos del libro de Abdías bajo el tema: No te burles de Dios, sé humilde. Así es, seamos humildes porque 1, la venganza es de Dios, y 2, la victoria viene de Dios.